Bueno, entonces les decía a todos que buenas tardes y bienvenidos a la presentación del curso de Astrología Predictiva. En este curso vamos a ver algo que se llama el Quadrivium de prognosis, que es la utilización de varias técnicas al mismo tiempo. Tránsitos, progresiones, direcciones y revoluciones. ¿Es cierto? Decía Maureen de Brille-Franche que las revoluciones eran y las direcciones eran el techo y las paredes de la astrología. Vamos a ver, el pronóstico es uno de los aspectos más importantes y a la vez más complejos de la astrología. Existen varios sistemas de predicción y todas estas técnicas tienen una larga tradición. La carta natal refleja la condición de una persona, pero, como todo ser vivo, está sometido a cambios y a una evolución que en gran medida, determinados por los movimientos planetarios, se evidencian. Las técnicas de predicción constituyen una extraordinaria herramienta para entender la evolución de toda persona, lo que puede ayudar a superar problemas, tener argumentos para entender procesos y, desde luego, ayuda también al crecimiento personal. El lugar de nacimiento de la astrología, como todos sabemos aquí, fue la Mesopotamia, la tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates, y ahora ese lugar se encuentra en Irak. Desde el oriente caldeo, que abarcaba los reinos de Caldea, Babilonia, Asiria, la astrología se difundió a Egipto y de ahí al mundo de la antigua Grecia. Los griegos creían que la habían inventado los egipcios y babilonios. Platón, en el Epinomis, le atribuye específicamente el mérito de Asia, Asiria y Egipto. Manilio, el autor de la Astronómica, un poema escrito en la era de Augusto, sostiene que el origen de la astrología se halla en las tierras del Éufrates y del Nilo. 4000 años antes de Cristo, los babilonios y los asirios observaron el cielo en busca de los presagios con respecto a su destino y desde lo alto de sus figurat, cartografiaron el uso de los planetas y comenzaron a predecir el tiempo de las cosechas, la sequía, el hambre, la guerra, la paz y el destino de los reyes, que era muy importante en aquel momento. De la Mesopotamia a Egipto y de allí al mundo de la antigua Grecia. Así sabemos a ciencia cierta que el saber astrológico llegó a incluir los conceptos pitagóricos de ecuación, proporción, comunes a todas las ramas de la matemática. El significado místico del número, también la idea de que el hombre es un microcosmos o visión en miniatura del universo ligado a las estrellas por su sistema de afinidades. De hecho, fue en el Egipto helenista donde la astrología se desarrolló realmente a partir de una amalgama de elementos históricos, de elementos babilónicos, griegos y egipcios. El primer manual astrológico del que se tienen noticias es la obra conocida como el Nekelpso Pet Osiris, redactado en Alejandría alrededor del año 150 a.C. El origen del astrolabio se atribuye a los babilónicos que habían construido un astrolabio esférico. Ptolomeo dio las bases para la realización del astrolabio planiférico, aunque otras investigaciones se lo atribuyen al astrónomo griego Hiparco de Nicea. Son representaciones circulares, como vemos acá, divididas de las estrellas con círculos divididos en 12 sectores, representando los meses a los que les fue añadiendo las bases del cálculo para la aparición de los planetas, la duración del día y de la noche, la salida y la puesta de la luna, etc. Con ello se pudo seguir el movimiento de los astros durante el año y pronosticar hacia el futuro. Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, también conocido como Ptolomeo de Alejandría, fue un astrónomo, matemático, geógrafo que vivió en el siglo II después de Cristo en Egipto. Además de sus contribuciones en esos campos, Ptolomeo también fue un importante autor de tratados astrológicos. Se cree que trabajó en la famosa biblioteca de Alejandría. Ptolomeo escribió obras astrológicas importantes como el Tetrabiblos y el Centiloquio. Los 4 libros del Tetrabiblos compilan todo el conocimiento astrológico disponible en la antigüedad. En él
estableció las bases de la astrología tal como la conocemos hoy en día, proporcionando una descripción detallada de los signos del zodíaco, los planetas, las casas y los aspectos. También desarrolló técnicas predictivas. Vettius Valens, en su obra Antología, que es la recopilación de textos sobre astrología escritos por él, otros astrólogos antiguos. Antología es una obra muy completa que aborda diferentes temas de la astrología, como la interpretación de los planetas, las casas astrológicas, las técnicas de predicción y la elección de fechas para eventos importantes. La obra también incluye ejemplos de cartas natales y predicciones astrológicas. Valens utilizó y desarrolló muchas de las técnicas y conceptos que han sido utilizados por los astrólogos anteriores, como Ptolomeo, para determinar los temas y eventos importantes en cada año de vida, y su obra se convirtió en una influencia importante en el desarrollo de la astrología de Occidente. Fue uno de los primeros astrólogos en utilizar el sistema de las 12 casas, tal como lo conocemos hoy en día. Valens también fue uno de los primeros astrólogos en utilizar los aspectos planetarios para interpretar las cartas natales y hacer predicciones astrológicas. En general, la obra de Valens es una de las más importantes y completas sobre la astrología de la antigüedad y ha sido muy influyente en el desarrollo de la astrología en Occidente. También vamos a ver a Ibn Rajel en sus Atasires. También vamos a estudiar a Maureen de Villefranche con el tema de las revoluciones solares y lunares. Vamos a aprender varias técnicas que ahora les paso a detallar. Primero vamos a hablar un poquito de los tránsitos, que es una técnica utilizada muy corrientemente en astrología predictiva. Esta técnica involucra el estudio de la posición actual de los planetas en relación con la posición de los planetas en la carta natal de una persona. Los tránsitos pueden proporcionar información útil sobre los temas que pueden estar surgiendo en la vida de una persona en un momento determinado. La fortaleza de los tránsitos reside en que es una técnica muy útil y sencilla para obtener información de lo que está sucediendo en la vida de una persona en un momento determinado. La debilidad de los tránsitos reside en que por sí solos no proporcionan suficiente información. Después vamos a ver también algo de las progresiones secundarias, ¿no? Nos vamos a estudiar profundamente estas técnicas que se supone que ya deberemos saberlos, pero vamos a utilizarlas en conjunto con las otras técnicas porque todo esto van a sumar testimonios y esto nos va a aportar información. Las progresiones secundarias también se basan en el movimiento real de los planetas por la eclíptica a través de la carta natal de una persona, pero con una simbólica. Simbolismo es igual un día igual a un año en la vida del individuo. Se tienen en cuenta los aspectos zodiacales formados por los movimientos de los planetas en días sucesivos después del nacimiento, y los aspectos se calculan según las posiciones natales de las luminarias y planetas y ángulos, y se tienen en cuenta los aspectos mutuos que se forman entre los planetas natales y los planetas progresados. Así como en el tránsito se tiene mayormente en cuenta el movimiento de los planetas lentos, en las progresiones secundarias, debido al escaso movimiento de los planetas lentos, en un día se tendrán en cuenta solamente los planetas rápidos. Las progresiones y también aquellos planetas que cambian de dirección y un montón de cuestiones que ya vamos a ir viendo en estas clases. Las progresiones pueden ser utilizadas para predecir eventos y cambios en la vida de una persona a largo plazo. Las direcciones simbólicas o atasires o hacer atasir. Atasir viene de la palabra griega que es tasir y es de origen, árabe, que es tasir y significa mover o desplazar. Esto hace referencia a mover o desplazar los planetas y el resto de los elementos de la carta natal a un ritmo determinado y en un sentido o dirección concreto. Es lo mismo hablar de direcciones que hablar de atasires, pero usamos la palabra atasir porque uno de los autores que más hizo uso de ella fue el astrólogo medieval Ali Ben Rajel en el libro Cumplido de los Judicios de las Estrellas. Hacer atasir o calcular atasires de un planeta es lo mismo que calcular direcciones armónicas uniformes, es decir, mover a los planetas
a una velocidad determinada. Estas direcciones no están basadas en ningún movimiento astronómico, son simbólicas y por esa razón también se las denomina de esa manera, direcciones simbólicas. Vamos a aprender también durante este curso, vamos a dedicarle una clase entera a la rectificación del ascendente. Tratamos en este curso aspectos de cierto nivel dentro de la astrología, tanto la predicción en cualquiera de sus técnicas como ajustar la hora natal de una persona a través de acontecimientos ya vividos. Eso exige tener elevados o grandes conocimientos astrológicos y amplia práctica o experiencia. Esto siempre hay que practicar y practicar y practicar. Ambas técnicas, tanto la predictiva como la de rectificación, existen un conocimiento técnico y una aplicación muy precisa. Podríamos compararlas a la acción de afinar un instrumento musical porque es cuestión de ir tanteando, evitar confusiones o lecturas erróneas que pueden producirse fácilmente y encajar definitivamente y de forma armónica todos los factores para que estas técnicas sean fiables. Mi maestro decía que cuando la carta no estaba ajustada, era como un saco mal cortado, ¿no? Y para rectificarla había que tanto ajustarlo de un lado como ajustarlo del otro, que todo calce perfectamente. Un evento tiene que tener una fecha determinada, un periodo determinado, y el otro evento, otro periodo determinado, y todo debe calzar armoniosamente cuando uno ajusta el ascendente. No es tan sencillo, pero vamos a tratar de profundizar. Diferentes tipos de atasires y direcciones, también vamos a ver eso, ¿no es cierto? Direcciones simbólicas, decíamos, son aquellas en las que el arco direccional se mide sobre la eclíptica. Vamos a aprender las multiclaves, que son claves direccionadas desarrolladas por mi maestro, el doctor Spica, parte de las armónicas que tienen que ver con un grado igual 1 año de Ptolomeo, y la clave duodenaria, que es una clave de 2 grados 30 en 1 año, y desarrolla a partir de esas 2 claves 3 series de claves, ¿no es cierto? También vamos a ver los atasires desarrollados por Tito Maciá, que llevó a cabo una variante de las técnicas de las direcciones simbólicas, otorgando un determinado valor de acuerdo a la casa, utiliza un grado 1 año, 230 1 año y otras claves más con un determinado significado. Vamos a ver otro tipo de direcciones o de atasires, que es el C72, el ciclo completo lo hace de 360 grados, lo hace en 72 años, 5 grados por año, que es una progresión practicada por los Uber a nivel psicológico y no tanto, con puntos de reposo y puntos de inversión. Eso también lo vamos a ver. También vamos a ver el C60, un ciclo completo de 360 grados, que es la vuelta al zodíaco, en 60 años, a razón de 6 grados, un poquito menos, por año. Progresión practicada por Demetrio Santos, recopilando la tradición china, ¿no? La tradición china, el número 60, porque tiene 5 elementos, la astrología china, 5 por 12 son 60, entonces ese ciclo es muy importante, también lo trabajó Demetrio Santos. También vamos a trabajar el sistema desarrollado por Boris Christoph de la proluna, en que la progresión avanza a razón de 7 años por casa. En estos sistemas se mueve solamente el ascendente. Las direcciones primarias, que es otro método de predicción, son un método de previsión que se utilizan para determinar cuándo los planetas activan puntos sensibles en una carta natal. Las direcciones primarias se basan en la rotación diurna de la Tierra, el movimiento primero o el primum mobile de Aristóteles, que es el movimiento aparente diario de los planetas a través del cielo de este a oeste. Los cálculos se efectúan por ascensión recta por el ecuador, donde un error de 4 minutos en el momento de nacimiento crea una diferencia de 1 año en la producción de una condición o evento pronosticado. 4 minutos igual a 1 año. Las direcciones primarias se basan en la relación de 4 minutos en las efemérides planetarias por cada año del nativo. Ello proviene de dividir el tiempo de giro de la Tierra sobre sí misma
o movimiento de revolución, 24 horas igual 140 minutos entre los 60 grados del giro total. Ciclos, también vamos a ver ciclos. Sí, podemos considerar ciclo la revolución solar y la revolución lunar, ¿no es cierto? Porque tanto la revolución solar como la revolución lunar toman en cuenta cuando el Sol o la Luna llegan a los mismos grados. La Luna, el Sol durante un año, la Luna durante un mes, llegan a los mismos grados, minutos y segundos que tenían en el momento de nacimiento, y a partir de ahí se levanta una carta del cielo, una nueva carta del cielo, para el lugar donde se encuentre nativo, que comparado con el tema natal nos van a dar indicaciones para cómo, en relación a cómo se puede desarrollar el año para el nativo, ¿no es cierto? También vamos a ver dentro de la revolución lunar y dentro de la revolución solar los atacires, ¿no es cierto? Porque cada planeta que está en una determinada casa, cuando llega al ascendente o el ascendente llega a él, va a producir un determinado acontecimiento que se va a asociar con ese planeta en el lugar en que se encuentre, en la revolución lunar o en la revolución solar. Dentro de los ciclos también vamos a considerar eclipses, iluminaciones y otros tipos de activación de tránsitos o direcciones. Desde el momento de nacer estamos predispuestos a una serie de ciclos de distinta duración que se van repitiendo a lo largo de la vida. Además, determinados fenómenos cósmicos como los eclipses pueden activar tránsitos, direcciones, progresiones, etc. Todo eso lo vamos a ver. Y dentro de las técnicas de los señores del tiempo, vamos a ver dos técnicas, ¿no? La técnica de los señores del tiempo o regentes temporales son técnicas utilizadas en astrología tradicional para determinar periodos significativos en la vida de una persona. Se basan en el concepto de que ciertos planetas son señores o dueños de determinados periodos de tiempo. Estas técnicas se utilizan para determinar los periodos favorables y desfavorables en la vida de la persona. Durante el periodo de dominio de un planeta en particular, se espera que las influencias asociadas con ese planeta se vuelvan más prominentes y significativas, asociados con ese planeta en cada carta, ¿no es cierto? De estas técnicas de los señores del año vamos a ver las profecciones, que es una técnica desarrollada por Betty Valens. Vamos a ver los dos tipos de profecciones, las profecciones de Valens que se desarrollaron con la técnica de signos enteros, y también las continuas, que es una técnica más moderna, pero también vamos a ver las profecciones a nivel continuo, que hace falta un poquitito más de conocimiento, pero ahí vamos a trabajarlas. Las profecciones se mueven a lo largo del círculo del zodíaco a una tasa de signo por año, de manera que cada 12 años la profección coincide con el ascendente. Esta técnica astrológica se basa en la idea de que cada signo zodiacal representa una determinada área o tema en la vida de la persona, y que el signo que se encuentra en el ascendente indicará el área de la vida en el que la persona está enfocando su energía y atención en ese momento. El planeta que se activa durante ese periodo es conocido como el Señor del Año, y sus tránsitos y direcciones y progresiones serán importantes para el individuo durante ese lapso de tiempo. Hay que mirar ese planeta, en ese planeta y esa casa, en qué casa de revolución solar caen, y porque es una técnica, la profección, que se utiliza conjuntamente con la revolución solar. Entonces, vamos a hacer una lectura de ambas cuestiones. El planeta que se activa durante ese periodo del año es conocido como Señor del Año. Se utiliza conjuntamente, como les decía, con la revolución solar para analizar los temas principales que la persona puede enfrentar a lo largo del año. Esto las profecciones. Y por fin vamos a ver el tema de divisor, algunos lo llaman partidor y participante. En virtud de la rotación diurna primaria, porque eso se trabaja con las direcciones primarias, a partir del nacimiento van ascendiendo por el horizonte oriental sucesivamente los grados, términos y signos del zodíaco. De esta forma, conforme pase el tiempo, el ascendente irá progresando. Perdón, vamos para atrás.
El ascendente irá progresando de un término a otro término. Esta técnica tiene en cuenta el regente del término del ascendente direccionado y lo utiliza conjuntamente con el planeta que haya hecho el último aspecto a ese ascendente, partil. Durante todo ese tiempo que el ascendente va progresando por un determinado término, el regente de ese término será el partidor o divisor y regirá esa fase de la vida del nativo hasta que el ascendente pase al término siguiente y puede cambiar de acuerdo al aspecto que haga. El partidor no, pero el participante puede ir variando. Programas de astrología que podemos utilizar. Yo utilizo el SolarFire, utilizo el Meridian, el Planet Dance es un buen programa gratuito. Esos dos programas, el SolarFire y el Meridian, son programas pagos, ¿no es cierto? Pero tenemos como programas gratuitos para ofrecer el Planet Dance y el Morinus. El Morinus da muy buenas direcciones primarias, ¿no es cierto? Y ambos son utilizables. Y para los alumnos que vamos a pedirles. Este curso va dirigido a alumnos con cierto nivel de conocimientos astrológicos, por supuesto. Deben tener unas bases de astrología y de interpretación astrológica para entenderlo, para poder seguirlo. Acá terminamos la introducción y estoy abierta a las preguntas.